Gloria a Dios, maravilloso es el Señor. Que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa noche. Que el Señor les bendiga más. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Hermosos cánticos con el que podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Así como está sobre sus pies, tenga la amabilidad de abrir su Biblia conmigo. Le pido que me acompañe en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 46. Capítulo 6 y el versículo 46 al 49. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Bueno es el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. La Biblia la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así a la letra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondando y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Último versículo. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gloria a Jesús. Me recuerdo hace unos años, cuando comenzaba a predicar en mi juventud, y por su misericordia, habían iglesias amigas, pastores que nos conocían y nos invitaban a predicar. Y cuando comencé a predicar, cuando tenía la edad de 20 años por ahí, una vez me hicieron una invitación a una iglesia y en ese tiempo la iglesia tenía un evento. Le estoy hablando ya de muchos años, cuando todavía estaba soltero. Y me recuerdo aquella vez que le dije a mi pastor, le dije: pastor, fíjese que me hicieron una invitación para ir a otra iglesia a ministrar y le dije, discúlpeme este fin de semana porque no voy a poder estar. Y él me dijo: tranquilo ahí. Me dice: ¿qué iglesia es? Tal y tal y tal pastor. Ok. No hay ningún problema con esa iglesia ni con el pastor, pero este fin de semana tenemos evento, tenemos un compromiso aquí y necesitamos estar todos en la iglesia. Así que me cancela esa salida y usted se queda en casa. Eso es tremendo. Y uno comienza a pensar: pero me invitaron a predicar, me invitaron a una actividad grande, Dios me está abriendo puertas, y uno comienza a pensar muchas cosas. Pero cuando hablamos de obediencia, la obediencia es la parte que a nosotros nos va a llevar a donde Dios quiere llevarnos. La obediencia es una parte que muchas las veces nosotros no la podemos identificar en la vida, especialmente cuando estamos creciendo, cuando estamos viendo la gloria, cuando estamos viendo el poder, cuando estamos viendo a Dios manifestarse en la vida nuestra, sea a través
ministerialmente, a través de lo que Dios está usando en nuestras vidas, o a través de la finanza, a través de todo lo que podemos nosotros tener en la vida. Cuando Dios nos dice que nos manda a hacer algo, a bendecir a alguien, a darle de comer al necesitado, o ir a orar por alguien, muchas las veces decimos, no, ahorita no tengo tiempo, no puedo, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y muchas las veces la obediencia a la palabra, a la voz de Dios, muchas las veces nos va a llevar a un suicidio. Voy a usar esta palabra fuerte, pero es una realidad, porque nos lleva a una decadencia, a una muerte espiritual. Porque no es de lo que nosotros podamos hablar o de lo que podamos conocer, sino que tanta obediencia nosotros tenemos al Señor. Hoy hemos considerado una importante lectura en la Biblia. Cuando hablamos nosotros de este punto, vemos que la humanidad en su totalidad decimos que está dividida. ¿Dividida en qué? En dos clases de pensamientos. Una que es un pensamiento positivo y otra que es un pensamiento negativo. Cuando hablamos de personas o de grupos que piensan positivos, es aquella clase de gente que no se da por vencida a pesar de los momentos difíciles en la vida. Pero también hablemos de aquellas personas que divagan, que su pensamiento no está fiel o firme en lo que es la vida. Hay personas que fácilmente son movidos, ¿sabía usted eso? Hay personas que son fácilmente movidos por alguna situación, una crisis o una mala noticia. Hay personas que toman caminos equivocados sencillamente porque alguien les dijo o porque alguien los motivó a tomar un camino, pero muchas de las veces ese camino puede ser equivocado y no se dan cuenta que van hacia una perdición. Cuando hablamos aquí de este pasaje que hemos considerado, me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo está hablando, hermano, en parábolas para poder enseñarles a los discípulos de algo muy importante. Y cuando hablamos aquí, hablamos de los dos cimientos. En la parte de los versículos que leímos, dice la Biblia en el versículo 48, semejante es al hombre que, dice la Biblia, edificó una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero la Biblia dice, pero no la pudo mover porque estaba, dice la Biblia, fundada sobre la roca. Así definitivamente podemos encontrar en esta parte de que el que edificó su casa, que esta es la parábola o la enseñanza que se le está dando a los discípulos, que el que edificó sobre la roca, vinieron esos ríos, vinieron esa tempestad y no la pudieron mover porque estaba fundada sobre la roca. El siguiente versículo habla del que edificó su casa sobre la tierra. Otro evangelio dice sobre la arena. Y dice la Biblia que vinieron ríos, vinieron vientos y fue grande su ruina. Entonces vemos aquí dos clases de personas que edificaron en diferente lugar. Uno edificó sobre roca y el otro edificó sobre tierra. La Biblia dice que el que edificó sobre roca no pereció. El que edificó sobre tierra fue grande su ruina. Esta es una de las cosas que tenemos que considerar en este tiempo. Y es entender la vida cristiana en donde nosotros estamos fundamentados, en donde radica nuestra fe, en donde está nuestra devoción, en donde estamos parados. Me fascina entender aquí que Jesús está dando una enseñanza o está dando una parábola de solidez, está dando una enseñanza de seguridad, está dando una enseñanza de derrumbe, de tristeza, de soledad, de vergüenza de aquella persona que edifica su casa sobre la arena, pero está alabando a aquel que edifica sobre la roca. Y esto es una parte que podemos interpretarla de la manera
bíblica, que cuando hablamos de fundamento podemos referirnos a dos cosas importantes en la Biblia. Número uno, hablamos de Jesús. Número dos, hablamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el fundamento del cristiano no radica en la parte terrenal, no radica en los sentimientos, no radica por lo que ve, no radica por lo que puede sentir. El cristiano, su fundamento debe de radicar en la persona de Jesucristo. Y otro punto importante que es la fe, que es en la palabra de Dios. Quiere decir que la vida cristiana de aquel que cree y sigue a Jesús, su vida debe de estar fundada sobre la roca que es Jesús. Entonces entendemos que el que está edificada su casa sobre la roca nunca va a perecer. Pero cuando hablamos de aquel que edifica sobre la arena o sobre la tierra, es aquel que tiene solamente una creencia ficticia, una fe sencillamente sensible, una fe que podemos hoy llamarle religiosamente, practicar ciertas cosas, pero no con el sentido de la parte espiritual, porque solamente lo espiritual nos puede llevar hacia un conocimiento, hacia una experiencia genuina con la persona de Jesús. La parte espiritual es la parte importante. ¿Por qué? Porque la parte espiritual brinca los límites del hombre, brinca los límites de la religión. La parte importante es la espiritual, porque cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Cuando el hombre dice no hay forma, Dios dice sí hay forma. Cuando el hombre dice no hay remedio, Dios dice sí hay remedio. Entonces cuando hablamos de la parte espiritual es cuando hablamos de que no hay límites en la parte humana, porque el que tiene el control es Dios sobre la vida de aquel que cree en el Hijo de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? Por eso que hoy tenemos que entender estos dos fundamentos que son importantes. ¿Y cómo se consigue el fundamento sobre la roca? La Biblia dice escudriñar las Escrituras. Quiere decir que el conocimiento y la entrega cada día hacia la vida, hacia la verdad que es Cristo, nos va a edificar sobre la roca, porque Cristo es la roca. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede decir amén? Entonces cuando edificamos sobre la roca, sobre la verdad, nuestra casa, nuestra vida espiritual, que es la casa, hermano, va siempre a estar firme. Vendrán cualquier cosa, vendrán doctrinas erróneas, vendrán momentos de enfermedad, vendrá crítica, vendrá todo lo que pueda venir en contra nuestra y no nos va a poder tirar, porque no estamos fundadas sobre algo que perece. Nuestra vida está fundada en algo que es sólido, y esa es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, entendamos esta parte importante en esta noche, porque para poder hablar de lo que estoy hablando, hermanos, me llama la atención por qué Jesús, para poder, hermano, dar una enseñanza de obediencia, tuvo que dar la parábola de los dos cimientos. Es interesante. Es interesante. Porque si usted se da cuenta en los primeros versículos, Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y ahí es donde entra la parábola de los cimientos. Y dice que para haber el Señor hablado de solidez y para poder hablado de firmeza, hubiera hablado de otra forma. Pero ¿por qué es que habla de fundamento para poder hablar de obediencia? Esa es la parte que a mí me llama la atención. Entendiendo esta parte, podemos notar, hermano, que una de las cosas que el Señor quiso enseñarle a los discípulos es de que para poder tener una obediencia tiene que haber una base. Y para poder tener una base, la base tiene que ser sólida. Porque si hay una base que no es sólida, cuando hablamos de obediencia, entonces nuestra obediencia no será genuina en la vida. Para poder tener una obediencia que agrade a Dios, nosotros tenemos que estar fundados sobre algo sólido. ¿Y qué es eso sólido? Hoy entendamos por un momento que es la palabra de Dios, la que para nosotros nos enseña, hermano, cómo nosotros obedecer. Eso es lo que el Señor quería enseñarle a ellos. Sencillamente. Pero qué difícil es obedecer. Esa es la parte. Esa es la parte que difícil es obedecer.
Porque cuando nosotros especialmente hemos llegado a una edad adulta mayor, hermano, especialmente dentro de los caminos de Dios, es más difícil. ¿Sabe por qué? Dicen por ahí que árbol, hermano, ya crecido y torcido, difícilmente se endereza. Se endereza, sí. Un árbol ya viejo, hermano, ya grande, hermano, torcido, no lo vamos a enderezar. Pero si es un árbol, hermano, que se está sembrando, que está jovencito, lo podemos enderezar a la manera que nosotros queremos. Cuando ya se hace grande uno, cuando uno llega a una edad y uno crece, hermano, sin una disciplina, sin un orden, entonces ahí tenemos el problema. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces nosotros queremos hacer no lo que el Señor quiere, sino lo que nosotros queremos. Entonces nos hacemos, hermano, árboles viejos que crecemos a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Y cuando crecemos a la manera de Dios, tenemos problemas en la vida. Quiere decir que cuando crecemos a la manera de nosotros y no a la manera de Dios, nuestro fundamento no es sólido, sino es sobre la arena. Y cuando edificamos sobre la arena, tenemos problemas. Vamos a tener dificultades. Vamos a tener, hermanos, nos vamos a dar en la cabeza 1, 2 y 3 veces, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando queremos hacer las cosas a la voluntad de Dios, entonces estaremos edificando sobre la roca. Porque cuando edificamos sobre la roca, todo nos va a ir bien. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Oiga, qué importante es la obediencia en la vida nuestra. Qué importante nosotros, hermano, llegar a ese punto tan importante. La Biblia dice en Deuteronomio 28:1: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Josué 1:8 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así dice la Biblia, que prosperará tu camino y todo, dice la Biblia, te saldrá bien. Oiga, qué importante es hacer de obediencia la ley, la palabra de Dios. Porque cuando obedecemos a la palabra de Dios, entonces vamos, hermano, a nosotros a tener la bendición de Dios. Quiere decir que nosotros no vamos a poder disfrutar de una vida saludable, de una vida sólida, si nosotros no tenemos la obediencia hacia los mandamientos de Dios. Podemos leerla, podemos conocerla, podemos recitarla, podemos cantarla, podemos tener, hermano, todas las Biblias que se han escrito, podemos tener cantidad de libros, podemos saber salmos, podemos saber esto. El punto no es saberlo, el punto es vivirlo y practicarlo. Entonces aquí tenemos un cuadro bien importante. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que larga grosura, dice la Biblia, de los carneros. Entonces aquí la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros podemos correr, podemos ir lejos, podemos brincar y podemos hacer muchas cosas, hermano, pero ¿de qué sirve si no hay obediencia? ¿De qué sirve si no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿De qué sirve que el Señor, hermano, nos indique o que nos indique algo que Él quiere que hagamos y no lo estamos haciendo? Yo me recuerdo una vez, hermano, en un grupo familiar, en una célula, ya le conté en esta otra ocasión, yo llegué, saludé a los hermanos, Dios los bendiga, llegué y la anfitriona, ¿verdad? Pues ya saludamos a la anfitriona, a la hermana que estaba a cargo de la reunión, a la dueña de la casa. Y cuando estaba yo escuchando ahí todo lo que estaba pasando, en mi corazón oí una voz que me dijo: dale todo lo que tienes en la bolsa. Y yo dije: Señor, eso está raro. Dije: vaya, dije, ¿serás tú o será el otro? Dije.
Porque cuando hablamos de dinero, hermano, ese es un problema grande. Y cuando escuché la voz que me dijo, da, saca y da todo lo que tienes en la bolsa. Hermano, lo que traía pues era todo lo que tenía y me iba a quedar sin la semana, como decimos. Mas sin embargo, cuando escuché la voz que me dijo otra vez, da todo lo que tienes y dáselo a ella, hermano, yo dije, Señor, pues si eres tú, ahí le va. Y le dije, hermana, yo siento de parte del Señor darle esto, Dios le bendiga, no me pregunte para qué, ni me cuestione, pero aquí tenga esto. Después, ella me testifica y me dice, solamente quiero darle gracias, me dice, por lo que usted el otro día me dejó, estaba en una necesidad y no sabía cómo solucionarlo, y con lo que usted me dio, pude solucionar el problema. Hay muchas las veces, hay cosas tan sencillas que Dios nos manda hacer, el que nosotros, hermano, le digamos a alguien de hablarle de Cristo. No sé si a usted le ha pasado que cuando tal vez hemos pasado por alguna calle y hemos visto a una persona moribundo, o hemos visto a una persona que tal vez está drogándose, o tal vez está tomando alcohol, o tal vez vemos una persona parada. No sé si a usted le ha pasado que ha escuchado una voz y que le dice, párate y háblale. Pero muchas las veces no hacemos caso a esa voz. Muchas las veces pasamos y decimos, ahorita no tengo tiempo, especialmente si lo vemos, hermano, todo sucio, si lo vemos que tal vez, verdad, puede provocarnos, hermano, algún problema, hermano, mucho menos podemos decir, si lo vemos, hermano, una persona que no tiene buen semblante, decimos, no, esta persona me puede hasta robar, me puede hasta golpear, porque de todo pensamos. Pero cuando Dios nos habla, hermano, muchas de las veces hay que hacerle caso al Señor. Porque cuando Dios, hermano, quiere que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, ahí es donde Dios comienza a glorificarse, en la obediencia en la vida nuestra. Hay momentos en la vida que Dios nos va a hacer, hermano, levantarnos tal vez de madrugada para orar por alguien, especialmente en este tiempo de frío. ¿Quién va a querer dejar las cobijas, hermano, de madrugada? Y que el Señor le ponga en el corazón a uno, levántate y ora por la hermana o ora por el hermano. Y uno no sabe, hermano, en realidad qué está pasando. Pero la obediencia hacia Dios, hermano, es lo que Dios va a glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Han habido, hermano, momentos que nos hemos tenido que levantar, hermano, sin saber por qué, pero Dios nos pone, hermano, y nos trae a la memoria ciertos hermanos, y tenemos que en obediencia, Señor, ahí pedirle, Padre, no sé lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero yo te pido que pongas tu mano de poder. Y a veces yo le voy a ser sincero a usted, hermano, a veces, hermano, me he quedado dormido. Y a veces le he dicho, Señor, todo está bien. Y muchas de las veces, hermano, ahí es donde cometemos el error. Entonces yo hoy no vengo, hermano, a decir que somos superhéroes o superhombres, hermano, pero tenemos que entender una cosa, que obedecer a Dios, hermano, es donde podemos nosotros recibir la bendición de Dios. No es el sacrificio que nosotros hagamos, dice la Biblia. No es, hermano, el decirle yo le amo, el decirle hermano, qué bueno que lo veo, hermano, no, pero cuando Dios nos manda que hagamos algo a favor del hermano, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en la obediencia. Es importante pensar, mis amados hermanos, que la Biblia a nosotros nos enseña, Job 36:11 dice la Biblia, si obedeces a Dios y le sirven, Dios les concede día de paz y bienestar, dice la Biblia. Por eso que Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Qué importante es poder, hermano, tener siempre en mente los mandamientos o la ordenanza de Dios en la vida nuestra. El obedecer a Dios nos va a llevar a poder tener cada día un fundamento sólido en la vida de Dios. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Porque la obediencia es lo que nos va
hacer abrir el cielo delante de nosotros. ¿Sabía usted que Jesús, hermano, en el momento que Él iba a ser crucificado, que estaba ya, hermano, a unos cuantos pasos, la Biblia dice que en el Getsemaní orando, le dice: Padre, si es posible que pase de mí, le dice, esta copa, le dice, que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Se sujetó a la obediencia del Padre. No se sujetó a lo que él pensaba, sino a lo que el Padre le había encomendado que viniera a hacer. Por un momento físicamente él tembló. Por un momento físicamente él vio, hermano, el gran panorama de lo que iba a pasar. Pero la obediencia lo llevó al sacrificio, a la cruz, para morir por todos nosotros. Quiere decir que la obediencia nos puede llevar, hermano, tal vez a un momento difícil, a un momento donde vamos a llorar, pero será grande la bendición, porque Dios recompensará la obediencia, hermano, de cada uno de nosotros. Qué hermoso es cuando alguien está dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Por eso que yo termino en esta parte. La Biblia dice en el versículo 49: mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, dice la Biblia, sobre la tierra. Hoy habemos más de uno, pero todos estamos escuchando, pero no todos tal vez haremos sumiso a la palabra de Dios. Entonces tendremos el problema una vez más. Se vuelve a repetir la parábola, porque aquí no es solamente escucharla, aquí es hacerla. Si yo quiero bendición a mi vida, a mi familia, quiero que Dios bendiga mi vida, yo tengo que hacer una cosa, y es obedecer a la palabra de Dios. Yo tengo que ser obediente a Dios. ¿Por qué debo de ser obediente a Dios? Sencillamente porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, porque Él es mi Señor, porque yo soy su hijo, porque yo soy su siervo, porque yo soy su creación. Por eso es que yo debo de obedecer al Señor, porque Él quiere lo mejor para mi vida. Él quiere lo mejor para su vida. Él quiere bendecirnos a todos. Él quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Pero ¿cómo vamos a disfrutar si no somos obedientes? Por eso que el versículo al principio dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no obedecéis? Difícilmente no podemos llamarle Señor si no hacemos lo que el Señor dice. Entonces tenemos que nosotros entender que si le llamamos Señor es porque Él nos va a dar órdenes. Si le llamamos Padre es porque Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Si le llamamos que Él es nuestro creador, entonces nosotros no tenemos el control de nosotros, sino es Él en la vida nuestra. Entonces, para nosotros poder llegar a poder tener una vida sólida, oiga, qué importante es la obediencia en Dios. Sí, porque yo no puedo decir, hermano, que soy hijo de Dios si no estoy seguro en realidad en dónde yo estoy parado. Tanta gente hoy en día, hermano, que caminan en este mundo. Tanta gente hoy en día que tienen y proclaman tener una religión. Tanta gente que proclaman tener hoy en día una creencia. Tanta gente, hermano, que proclaman tener, hermano, todo lo que tal vez dicen por ahí, lo que el mundo pueda necesitar, pero en realidad la realidad es otra. Porque cuando hablamos de obediencia, no todo el mundo es obediente. Cuando hablamos de obediencia, no todo el mundo tiene el mismo pensamiento. Por eso son los problemas que tenemos raciales. Estos son los problemas que tenemos en la sociedad, porque la gente, hermano, tiene su fundamento en otras cosas que perecen. Pero la iglesia de Cristo, su fundamento la debe de tener en la persona perfecta que es Jesucristo. El ejemplo perfecto a la vida nuestra se llama Jesucristo. Nuestro fundamento no está fundado en papel, no está fundado en algo que perece. Nuestro fundamento no está en la economía, nuestro fundamento no está en la política, nuestro fundamento no está en el clima, nuestro fundamento no está en lo que perece. Nuestro fundamento está en el Hijo de Dios, que vino y murió y resucitó y está a la diestra
diestra del Padre intercediendo. Y todo aquel que está fundado sobre esa roca no perecerá, aleluya, siempre caminará, tendrá bendición, porque no está fundado en una creencia, no está fundado en una ideología, no está fundado en una religión, está fundado sobre la vida que se llama Jesús, el Hijo de Dios. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. ¿En dónde está fundada tu obediencia? ¿En dónde está fundada tu fe? ¿En dónde está fundada tu persona? ¿En dónde está fundado tus sentimientos? Si está fundada en Cristo, qué bueno, te felicito. Eso me dice que tu casa está fundada en buen lugar, y esa es la roca que es Cristo. Que Dios te bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies.